Buenos días, mi nombre es Julitza Ortiz, soy estudiante de las Unidades Tecnológicas de Santander de la carrera de Ingeniería Ambiental y el día de hoy voy a hablar acerca de las derivadas parciales aplicándolas a un ejercicio del teorema del valor extremo. El ejercicio plantea lo siguiente: un edificio desea construir una cisterna con base cuadrada con una capacidad de 600 metros cúbicos para almacenar las aguas lluvias que luego serán utilizadas para riego de sus zonas verdes. Para la tapa y la superficie lateral se usa un material que cuesta 20 euros por metro cuadrado y para la base se emplea un material que cuesta 50% más del valor de la tapa y la superficie lateral. Nos piden determinar las dimensiones de la caja para que su costo sea el mínimo. Procedemos a graficar la cisterna teniendo en cuenta que la base de la misma es cuadrada. Por lo tanto, la base que representa el largo por el ancho va a estar representada por la variable x en este caso, y para la altura la vamos a representar con la variable y. Una vez tenemos graficada la cisterna, procedemos a hallar el volumen de la misma, sabiendo que el volumen es largo por ancho por altura. Entonces nos queda que el volumen es igual al largo por el ancho por la altura, que esto es igual, el volumen es igual a x al cuadrado por y. Eh, El ejercicio ya nos plantea que el volumen es de 600 metros cúbicos, entonces procedemos a reemplazar esos 600 metros cúbicos en la fórmula del volumen y obtenemos que eso es igual a 600 es igual a x al cuadrado por y. Ahora vamos a despejar en función de y. Y es igual a 600 sobre x al cuadrado. Una vez tenemos eso, procedemos a determinar la ecuación para el costo de las dimensiones de la cisterna, teniendo en cuenta los siguientes datos que ya nos plantea el ejercicio: que la tapa y la superficie equivalen a 20 euros por metro cuadrado y que la base equivale al 50% más del valor de la tapa y la superficie. Entonces, a esos 20 euros por metro cuadrado le hallamos el 50%, que son 10, y le sumamos 20 y obtenemos 30 euros por metro cuadrado. Ese es el valor de la base. Una vez obtenemos esos datos, procedemos a determinar la ecuación para el costo de las dimensiones de la cisterna. El costo en función de xy es igual a 30x al cuadrado. Estos 30 es el valor de la base, x al cuadrado es las dimensiones de la base, más 20x al cuadrado, 20 es el valor de la tapa, y x al cuadrado viene representada de las dimensiones de la tapa, más 4xy por 20. 20 es el valor de la superficie, el 4 equivale a las 4 superficies que podemos observar aquí, y xy viene representado por las dimensiones de la misma, que es y y x. Una vez ya tenemos nuestra función, realizamos las operaciones que se pueden llevar a cabo, como es el caso de sumar eh, estos 30x al cuadrado más estos 20x al cuadrado, eso nos da 50x al cuadrado, y hacer la multiplicación de 20 por 4xy, eso nos da 80xy. Entonces, nuestra ecuación en función del costo nos da 50x al cuadrado más 80xy. Vamos a reemplazar y en esta ecuación para que nos quede solo en función de una variable, que en nuestro caso sería x, sabiendo que ya y la habíamos despejado y que y es igual a 600 sobre x al cuadrado. Entonces nos queda que la función del costo es igual a 50x al cuadrado más 80x. Este valor que vemos aquí, estos 600 sobre x al cuadrado, equivalen al valor de y que despejamos anteriormente, y vamos a realizar las operaciones. Entonces, aquí podemos anular una x con una x de aquí y realizar la multiplicación de los 80 por los 600. Entonces obtenemos que el costo es igual a 50x al cuadrado más 48.000 sobre x. Solo nos queda una x porque aquí anulamos esta x con la x que había acá. Y con esta función vamos a determinar la derivada parcial. Para realizar la derivada parcial vamos a pasar este x hacia arriba con signo negativo, cumpliendo una de las propiedades de la potencia, que establece que a la menos 1 es igual a 1 sobre a.
que es básicamente lo que vamos a aplicar acá. Entonces nos queda que 50x al cuadrado es igual, perdón, que el costo es igual a 50x al cuadrado más 48.000x a la menos 1. Y procedemos a derivar. Entonces la derivada de 50x al cuadrado, bajamos este 2 a multiplicar el 50, eso nos da 100, y a este 2 le quitamos 1, entonces nos queda 100x. Aquí hacemos lo mismo, bajamos este x menos 1 a multiplicar el 48.000 y nos queda menos 48.000 y le restamos a este exponente le restamos 1 y nos queda menos 2. Esta es la primera derivada parcial. Para hallar el costo mínimo hay que calcular el mínimo de esta función. La forma de hacerlo es igualando la primera derivada a 0 y luego comprobando que efectivamente la solución obtenida es un mínimo. Nosotros ya tenemos la primera derivada que es igual a 100x menos 48.000x a la menos 2 y eso lo vamos a igualar a 0. Entonces nos queda 100x menos 48.000x a la menos 2 es igual a 0. Este 48.000x a la menos 2 vamos a pasarlo después del igual, pero pasa con signo positivo, entonces nos queda 100x es igual a 48.000x a la menos 2. Ahora vamos a aplicar nuevamente a este exponente, a esta expresión, la regla o la propiedad de la potencia que vimos anteriormente, para que nos quede 100x es igual a 48.000 sobre x al cuadrado. Este x al cuadrado que está dividiendo lo vamos a pasar después del igual a multiplicar y obtenemos que 100x por x al cuadrado, que eso es x al cubo, es igual a 48.000. Realizamos las operaciones. Este 100 que está multiplicando a x al cubo lo vamos a pasar a que divida a los 48.000 y nos queda que x al cubo es igual a 48.000 sobre 100. Como necesitamos saber el valor de la x, vamos a sacarle la raíz cúbica a ambos lados de la expresión para que este se vaya con este y nos queda entonces que x es igual a la raíz cúbica de 48.000 sobre 100, que eso es igual a la raíz cúbica de 480. Este es el primer punto crítico, que más adelante vamos a evaluar para saber si se trata de un mínimo. Para ello, vamos a determinar la segunda derivada utilizando la primera derivada que obtuvimos anteriormente. Aquí tenemos la primera derivada que es 100x menos 48.000x a la menos 2. Vamos a derivarla, entonces la derivada de 100x es 100 menos, en este caso, este menos 2 que está acompañando la x va a pasar a multiplicar los 48.000, entonces nos queda más 96.000, x a menos 2 le vamos a quitar 1 y nos queda entonces que la segunda derivada para la función del costo es igual a 100 más 96.000 x a la menos 3. Pasamos esto nuevamente aplicando la propiedad de la potencia, entonces nos queda que la segunda derivada es igual a 100 más 96.000 x a las 3. Pero nosotros ya sabemos que x o que nuestro punto crítico tiene un valor, o bueno, x tiene un valor de la raíz cúbica de 480. Entonces vamos a reemplazar en la segunda derivada en función de x el valor de x. Entonces tenemos que 100 más los 96.000 x al cubo, x vale la raíz cúbica de 480 elevado al cubo. Realizamos esta operación y obtenemos que el costo de x en función de x es igual a 300 y este es mayor a 0. Eh, a- para determinar si se trata de un mínimo, vamos a aplicar la fórmula de la prueba de la segunda derivada que establece que eh, la prueba de la segunda derivada de xy es igual a la segunda derivada de x con respecto a x por la derivada de y con respecto a y menos la derivada de x con respecto a y al cuadrado. En este ejercicio solamente tenemos la derivada de x con respecto a x. Entonces vamos a reemplazar nuevamente, tenemos 100 más 96.000 x al cubo.
ya sabemos que x tiene el valor de la raíz cúbica de 480, reemplazamos ese valor y d nos queda que es igual a 100 más 96.000 sobre la raíz cúbica de 480 al cubo. Realizamos esta operación y obtenemos que d es mayor a 0. Y anteriormente obtuvimos que el costo de x en función de x es igual a 300, que también es mayor a 0. Entonces, eh, cumple que si d es mayor a 0 y el costo de la segunda derivada en función de x es mayor a 0, entonces el costo es un mínimo relativo. Entonces sabemos que el valor de x que despejamos o que hallamos anteriormente, que era nuestro punto crítico, sí corresponde a un mínimo. Una vez ya determinamos x, procedemos a hallar el valor de la altura que está representada por y. Recordando la fórmula del volumen, que el volumen de la cisterna era igual a la base por la altura por el ancho. Entonces el volumen es igual a x al cuadrado por y. También sabemos que la cisterna debe tener un volumen de 600 metros cúbicos. Entonces nos queda que 600 metros cúbicos es igual a x al cuadrado por y. Y ahora vamos a despejar y para determinar cuál es su valor. Entonces nos queda que y es igual a 600 sobre x al cuadrado. Pero nosotros ya sabemos el valor de x, que fue el punto crítico que hallamos anteriormente, y que corresponde a que x es igual a la raíz cúbica de 480. Entonces lo que vamos a proceder es a reemplazar el valor de x en el despeje de y. Entonces nos queda que y es igual a 600 sobre la raíz cúbica de 480 al cuadrado. Y con esto finalizamos el ejercicio, ya que estos serían los valores que debe tener la caja, perdón, la cisterna, para que cumpla con que el costo sea el mínimo. Entonces obtenemos que la base y el ancho deben ser la raíz cúbica de 480 metros y y debe valer o debe medir eh, 600 sobre la raíz cúbica de 480 al cuadrado metros. Y una manera de comprobar que efectivamente esto está cumpliendo y que estos valores sí corresponden o sí nos permiten eh, obtener el volumen de 600 metros cúbicos que plantea inicialmente el ejercicio que se necesita que tenga la cisterna, es realizar la fórmula del volumen. Entonces sabemos que el volumen es igual a x al cuadrado, entonces tomamos el valor de x, lo elevamos al cuadrado y le multiplicamos el valor de y. Y de esta manera comprobamos que efectivamente el valor es de 600 metros cúbicos. Y de esta manera terminamos el ejercicio. Muchísimas gracias por la atención prestada.